Rafael Rodríguez de León, el cual pues con gozo y con alegría recibimos para la exposición de su palabra. Amén. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Somos lo que comemos. Esta es una frase muy conocida que encierra una gran verdad. Es atribuida a un hombre apellidado Feuerbach. Y esta frase, somos lo que comemos, está relacionada obviamente con nuestra salud física. Todos sabemos que si nos alimentamos adecuadamente, seremos personas saludables. Si no, también lo sabemos, dañaremos sensiblemente nuestro cuerpo. Algunos autores incluso señalan que la idea de que la alimentación es fundamental para la salud ya existía en la medicina antigua. Incluso en la época del filósofo Hipócrates, se mencionaba que él saludaba a la gente diciéndoles que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. El acto de comer, como seguramente todos lo sabemos muy bien, se rige por el principio de la absorción. Es decir, los alimentos que ingerimos tienen efectos bioquímicos concretos en nuestro cuerpo. Se transforman en parte de nosotros. Por eso, literalmente, somos lo que comemos. Por lo tanto, siguiendo con este comentario, cuando una persona come un equilibrio de nutrientes, es decir, carbohidratos saludables, proteínas magras, frutas, verduras y grasas saludables, definitivamente es una persona que se siente mejor, que tiene más energía, duerme mejor, piensa mejor, se siente más fuerte, mantiene también su peso, etcétera. Así que otra vez en este sentido, literalmente, tú eres lo que comes. La calidad de los alimentos que nosotros comemos refleja también la calidad de los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Por lo que cuanta menor calidad de estos, aquellos son más débiles, más sensibles al envejecimiento, más sensibles a las enfermedades. El escritor argentino Borges, él fue el que dijo esta otra frase: nosotros somos lo que leemos. Pero hay otra frase similar con un significado más trascendente, y esta frase es: nosotros somos lo que leemos, lo que vemos y lo que escuchamos. Esto tiene que ver con una vida interior, espiritual, saludable o deplorable, dependiendo de lo que estemos leyendo, de lo que estemos viendo y de lo que estemos escuchando cotidianamente. Y para seguir con el símil de la comida, del alimento físico, entonces podríamos decir, o estamos ingiriendo chatarra o alimento sólido y bueno. Las imágenes visuales, buenas o malas,
las lecturas que acostumbramos a hacer, por las películas que acostumbramos ver, por lo que generalmente estamos escuchando rutinariamente, son imágenes visuales que se fijan en nuestra mente y que no se diluyen fácilmente. Al contrario, se pegan con mucha fuerza en nuestra mente, pero además también impactan al corazón. Y si se repiten cotidianamente, forzosamente llevan al deseo de hacerlas realidad en nuestra vida, provocando sentimientos que finalmente serán expresados en acciones concretas. Los que cometen violaciones, torturas, asesinatos, no lo hacen como sus defensores dicen, sus familiares dicen, los psicólogos dicen, que fueron momentos de locura cuando cometieron tales actos abominables. No, sino que esos actos fueron resultado de fijaciones malas que tuvieron en su mente por mucho tiempo, y que fueron resultante de lo que estuvieron leyendo, de lo que estuvieron viendo y de lo que estuvieron escuchando. Los niños y adolescentes que disparan un arma de fuego en el salón de clases y matan a maestros y a compañeros por igual, no obraron impulsivamente, como lo dice mucha gente también, sino que obedecieron a una fijación interior, por lo que estuvieron viendo, por lo que estuvieron leyendo, por lo que estuvieron escuchando. Obviamente también hay fijaciones que son positivas, imágenes de bondad, imágenes de pureza, caridad, imágenes de Dios, también que se fijan en la mente por causa de lo que estamos leyendo, de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando. Y esas imágenes llevan a una vida fructífera de paz, de amor, de servicio a los demás, de sacrificio por otros y de adoración a Dios por sobre todas las cosas. A esto es a lo que se refiere Pablo cuando recomienda a los romanos en el capítulo 8 y versículo 5, diciendo lo siguiente, traducido de la Nueva Versión Internacional. Dice este texto: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Nuestra versión Reina Valera utiliza otro verbo, pero en el original el verbo que utiliza la versión internacional es preciso, es más correcto cuando utiliza el verbo fijar. Está diciendo Pablo, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, es decir, los que se alimentan cotidianamente de la naturaleza pecaminosa por medio de lo que están viendo todos los días, de lo que están leyendo y de lo que están escuchando, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Su mente queda impactada. En cambio, dice Pablo, los que viven conforme al Espíritu, es decir, los que se alimentan de acuerdo a las cosas espirituales, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y cuando escribe a los filipenses en el capítulo 8, y con lo que le dice a los filipenses nos lo dice a todos los cristianos, que debemos poner atención, él enfatiza este asunto y sabe
que lo que los filipenses estén leyendo, estén viendo, estén escuchando, va a producir efectos en su vida, y por eso recomienda y les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y podríamos traducir: en esto fijen su mente, que estas cosas se peguen, se adhieran en su mente y en su corazón. ¿Qué es lo que provoca ya sea una u otra clase de fijación? Ya sea una fijación en las cosas malas de la vida, en las cosas pecaminosas, o en las cosas buenas, en las cosas espirituales, en las cosas sanas, en las cosas santas. Lo que provoca una u otra clase de fijación, naturalmente, es lo que estamos consumiendo con la vista y con el oído. Y preguntamos: ¿qué es lo que está consumiendo la mayoría de la gente hoy, en este día, en cuanto a lo que están leyendo todos los días, en cuanto a lo que están viendo, en cuanto a lo que están escuchando? La respuesta es obvia: literatura obscena, películas y series que enferman y debilitan la mente. La gente ávidamente busca, con los sentidos trastornados de la vista y del oído, más de esta ingesta contaminante, que les llevan a formar, o mejor dicho, a deformar sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus palabras y obviamente sus acciones, desembocando en una vida alienada, alejada, pervertida de Dios. Han sido atrapados por los sonidos y las vistas, sabores dulces y picosos de los espectáculos visuales que la industria del sexo y del hedonismo, es decir, el placer por el placer mismo, proveen en cantidades industriales. Alimento contaminado para la mente, el corazón, los sentidos, que la gente sigue buscando asiduamente. Hay dos clases de alimento chatarro para la mente y los deseos del corazón. Una clase de este tipo de alimento chatarro lleva a la locura y a la perversión, a los malos deseos del corazón, a las malas artes del satanismo, al desenfreno sexual, al desprecio por la vida de los demás y a la muerte de ellos, al asesinato o al suicidio. La otra clase de alimento chatarro para la mente y el corazón no es menos dañina. ¿Cuál es esta? Es la del universo de la fantasía, el mundo irreal, ficticio y terriblemente engañoso, pues sumerge a quienes lo consumen en la irrealidad. De eso llenan su mente. Es el tema de sus conversaciones cotidianas. No hay lugar para nada más. Todo el tiempo están hablando entre ellos sobre las nuevas producciones cinematográficas de esos héroes, producciones visuales y musicales, para seguirse alimentando de fantasía, que es otra de las formas aparentemente inofensivas y atractivamente engañosas del diablo, para distraer y para atraer, para apartar la mente de las cosas espirituales y buenas y acercarlos más a su alcance maligno, adormeciendo sus conciencias y distrayéndoles para que no piensen en Dios, para que no piensen en las cosas buenas, en las cosas útiles y positivas de la vida para las que fuimos creados: servicio a los demás,
y la gloria de Dios. En la primera clase de esta comida, chatarra para la mente, la de la perversión, las propias personas, jóvenes y adultos y muchos niños ahora, la buscan y la consumen generalmente en solitario y a escondidas. Cuando están en su habitación y nadie les ve, cuando encienden su laptop, su computadora, su celular, su tableta, cuando están en la oficina y nadie les ve. En la segunda clase, la comida chatarra de la fantasía y el mundo irreal, son millones los padres y abuelos quienes intencionalmente la proveen al 100% para sus hijos, niños y adolescentes, gastando miles de pesos en videos, en musicales, en seres falsos del momento transformados en plástico y otros materiales, y hasta con movimientos y voz y vestimenta representativa de lo mismo. Pensemos en los cumpleaños de nuestros niños ahora. ¿Cómo son esas fiestas que los propios padres proveen? Los propios padres, tan extremadamente cuidadosos de la alimentación material de sus hijos, luchando y tratando de mentalizarlos para que descarten la comida chatarra, y que los niños están asimilando y dicen: mi papá, mi mamá dicen que no coma esto, que no coma aquello porque me hace mal. Paradójicamente, no solo descuidan, sino aún promueven que sus hijos alimenten su mente y corazón con la comida chatarra de la fantasía, promoviendo en ellos idolatría y brujería, disfrazadas estas de personitas con poderes malos y con poderes buenos. ¿Cuál es el resultado de esta paradoja? Hijos físicamente sanos, fuertes, llenos de vitalidad, jugando deportes, haciendo ejercicios sanos, mucho más que lo fuimos los anteriores, pero al mismo tiempo débiles, enfermos y apáticos espiritualmente. El alimento saludable para la mente queda relegado, hecho a un lado intencionalmente a cambio y cambiado por la chatarra que les parece ser más gratificante. La Biblia, inexistente por completo para los no cristianos, lamentablemente está siendo poco atractiva, interesante e importante, ya no digamos vital, para muchos cristianos. Las familias y las iglesias cristianas están produciendo generaciones contaminadas y enfermas de la mente y con deseos solo de consumo chatarra, dejando de lado el único alimento espiritual que tiene poder para transformar positivamente la vida. Paradójicamente, ahora cuando la Biblia está más accesible y al alcance de todos, sin ningún costo, la tenemos en nuestros celulares, en nuestra tableta, en la computadora, en nuestros relojes inteligentes, en diferentes versiones e idiomas. Paradójicamente está siendo menos leída que antes. El resultado es verdaderamente desastroso y las consecuencias realmente trágicas. ¿Pueden recordar ustedes el reclamo de Dios a su pueblo en el libro del profeta Oseas, capítulo 4 y versículo 6, y también una declaración terrible en ese mismo reclamo? Se lo recuerdo. Dice el Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y obviamente está hablando del conocimiento bueno, del conocimiento de Él. Y agrega:
por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y peor, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay un evento trágico, terrible en la palabra de Dios, en la historia del pueblo de Israel, cuando ya ha sido formado, que por mucho tiempo, por generaciones, por periodos de reyes, el libro de la ley que había regido la vida y los destinos en los principios del pueblo de Dios, se había perdido. Y cuando estaban haciendo una reconstrucción, una remodelación, encontraron todo empolvado por ahí, un escrito, y entonces leemos lo siguiente en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 10 al 13. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Se dio cuenta de qué libro era ese que había estado perdido, abandonado, olvidado, desterrado por mucho tiempo. El libro de la ley. Luego el rey dio orden diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Qué historia tan terrible. Generaciones completas, alejadas de Dios, contaminadas por la cultura idólatra de los cananeos. Pero no debe extrañarnos, porque así están contaminadas las nuevas generaciones del pueblo de Dios, contaminadas por la cultura del placer, de los ídolos fantásticos y malos con disfraces brillantes y atractivos. Así están las generaciones de hoy. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros nietos? Los abuelos también tenemos responsabilidad. Si nuestros hijos no cumplen con su responsabilidad, los abuelos somos también responsables. Eso fue lo que dijo Abraham. Él, hablando de su responsabilidad con sus hijos, dijo: pero también con los hijos de mis hijos. Hay abuelos que se desobligan de sus nietos, les cuidan en el aspecto físico, les cumplen sus caprichos, sus fiestas, les dan dinero, pero no se preocupan por lo más importante. Y la excusa es: pues tienen sus papás. Pero si los papás no lo hacen, los abuelos también tenemos corresponsabilidad. Claro que principalmente los padres. ¿Dónde están estas generaciones nuevas, pujantes, fieles a Dios, que se están construyendo para entrar al relevo de la iglesia de hoy, que cada día se avejenta más y más? Así como hay acciones vitales para la existencia física, como respirar y comer, también hay acciones que resultan vitales para la vida espiritual, para la vida cristiana. Y estas acciones tienen una relación muy directa con las Sagradas Escrituras. El Salmo 19 que leímos antes describe claramente los efectos de alimentar nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Les recuerdo lo que dice esta porción que leímos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice la Escritura. El poder de la palabra de Dios convierte el alma, es decir, saca el alma de la podredumbre en que se encuentra,
la limpia, la santifica y la redirecciona a Dios. Así estén nuestros corazones contaminados por el alimento chatarra que hemos estado consumiendo por años, por medio de lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos. El poder de la palabra de Dios, si volvemos a ella, va a convertir el alma, la va a sanar, la va a rescatar, la va a limpiar, la va a santificar y la va a direccionar nuevamente a Dios. Dice el texto, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, la palabra de Dios, cuando es un alimento consistente, cotidiano, en nuestra vida, en nuestro corazón y en la vida de nuestros hijos y nuestros niños, hace que estemos alertas, que sepamos discernir lo bueno de lo malo y tengamos la disposición de rechazar lo malo. Los jóvenes en su escuela que están consumiendo la lectura de la palabra de Dios día tras día, pueden discernir lo que están haciendo sus amigos y sus compañeros, que parece ser tan atractivo, y pueden poner un alto y decir, no, eso es malo, eso daña tu cuerpo, daña tu mente, daña tu corazón, y yo no voy a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Digas lo que digas, te burles como te burles, pierda tu amistad, porque la palabra de Dios tiene poder para hacer sabio al sencillo. Pero dice también, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué importancia tiene esta frase? La alegría que produce la Biblia en el corazón de una persona es una verdadera alegría, totalmente diferente a la alegría ficticia y pasajera de todo lo que ofrece aquello que no es sano, que no es bueno, que no es de Dios. Aspiramos tener un nuevo instrumento electrónico, un nuevo reloj, una nueva laptop, un nuevo instrumento, el que sea. Nos da alegría el primer día, el segundo día, el tercer día, y llega un momento en que ya no nos produce alegría y queremos algo más. Lo mismo con un automóvil nuevo, con una casa nueva o con cualquier artículo. Son alegrías ficticias, pasajeras. Pero la Biblia tiene el poder para producir una verdadera alegría en el corazón. Dice el texto, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, nos ilumina. Es una lámpara en nuestro camino, como lo dice el propio salmista en el Salmo 119. Es una antorcha que impide tropezones, como lo dice Pedro en sus cartas, que impide tropezones dolorosos, a veces tan graves que dejan una vida minusválida espiritualmente, desalentada, desanimada, apática. Dice la Escritura también, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Cuando buscamos alimentarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, y formar imágenes agradables, positivas, buenas con la palabra de Dios, la estamos deseando todo el tiempo. Terminamos de leer una parte y queremos seguir leyendo más, porque empezamos a desear este tipo de alimento. Es como el alimento físico. Nos gustaba el café con azúcar y no podíamos tomarlo sin ella. Pero cuando empezamos poco a poco a eliminar el azúcar, y llegó el momento que ya empezamos a tomarlo sin ella, no resulta agradable, no resulta bueno, y ya no queremos tomar un café azucarado. Bueno, así es con la Biblia. Amonesta, dice la Escritura. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y la Biblia nos amonesta. Al principio nos resulta amarga, porque es un espejo donde se refleja nuestra vida pecaminosa.
Y cuando leemos algo así que refleja nuestro pecado, queremos cerrarla. Pero cuando seguimos insistiendo, después es dulce a nuestro corazón, a nuestra vida. Y dice el salmista, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El poder de la palabra es tanto que revela nuestros pecados ocultos. A veces hay acciones, hay deseos, hay pensamientos que no consideramos que son malos, y si lo son, la Biblia revela esos deseos y pecados, errores ocultos para no volverlos a cometer. Este hermoso salmo corresponde a lo que de la Biblia dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículos 12 y 13, hablando del poder de la palabra para cambiar vidas. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie puede excusarse diciendo, así es mi vida y no puedo cambiar. No, porque la Biblia tiene poder para esos cambios. Y vamos a dar cuenta de esos cambios delante de Dios. Siguiendo con el símil del alimento chatarra, con sus efectos que dañan visiblemente el organismo humano, si en verdad queremos contrarrestarlo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pensemos nosotros. Ya nos dijo el médico, medio mundo nos dijo, no sigas ya tomando refresco azucarado, no sigas consumiendo este tipo de alimento que te hace daño, no sigas ya con eso. Y si nosotros realmente queremos tener una vida sana y contrarrestar todo lo dañino, ¿qué es lo que hacemos? Nos obligamos a tomar decisiones serias. Nos forzamos a cambiar radicalmente nuestros hábitos alimenticios. El gobierno, como todos lo sabemos, a través del área de salud, ha prohibido el alimento chatarra en las escuelas. Lo ha prohibido. Muchos niños lo siguen buscando, o llevan en sus mochilas, o personas llegan y les venden. ¿Pero por qué? Por el número tan elevado que hay ahora de obesidad en los niños y en los adolescentes y en los jóvenes. Y se está obligando entonces a que se revierta esta práctica tan dañina. Les comento que en el lugar donde estuve trabajando por 15 años, hasta el año pasado, allá en Monterrey, en el Centro para la Plantación de Iglesias, trabaja un muchacho que se llama Daniel Salazar. Y es alguien que cuida mucho su alimentación. Y hace años, porque comemos en el mismo comedor todos los que estamos ahí, hace años él me dio un buen consejo. Cuando llegaba la hora de la comida y yo sacaba el alimento que mi esposa me enviaba, pero siempre con una Coca-Cola de regular. Y entonces él me veía, movía su cabeza, decía, pastor, deje ya la Coca-Cola. No hay problema, es una nada más en el día. Él tomaba agua. Y entonces el consejo que me dio, un joven de 30 años,
a un adulto que se supone experimentado de la vida y de que sabe lo que es mejor para su salud, de 70 años. En ese tiempo tenía 70, ahora ya tengo 75. Bueno, voy a cumplir. Me dijo, bueno, pastor, mire, si usted no puede dejar de tomar la Coca-Cola regular, después de que se tome un vaso de Coca-Cola regular, tómese 2 vasos de agua natural. Y entonces eso ayuda. Lo mejor sería no tomar, pero si no puede, entonces tómese lo doble de agua natural de lo que toma de la Coca-Cola. Ahora ya tomo coca sin azúcar. Pero mi esposa está haciendo más aguas, ¿verdad? A veces es tan difícil, vean, tan difícil, ¿verdad?, quitarse un hábito de ese tipo. Pero esto que me aconsejó Daniel Salazar, me parece un consejo tan aplicable para el tema que nos ocupa. ¿En qué sentido? Porque si no podemos prescindir por completo de ver, leer y escuchar chatarra, porque todavía estamos viendo series, ya están todas contaminadas porque estamos escuchando música que provocan a la maldad, al pecado, a la infidelidad, al libertinaje sexual y tantas cosas más. Claro que lo mejor sería prescindir de todo ello, pero al menos apliquemos el consejo de Daniel y propongámonos leer, ver y escuchar al mismo tiempo lo que verdaderamente es saludable para nuestra vida interior. Sí, ya vi este capítulo, ahora voy a tomar del alimento saludable. Y vamos a ver el poder de la palabra, cómo va a ir contrarrestando, cómo vamos a poder ir discerniendo nosotros y decir, esta película sí es muy buena, aquella ni hablar. Por muy atractiva que sea, esta serie es recomendable, aquella no. Esta música es buena, es positiva, pero aquella no. Y vamos a empezar a discernir. El poder de la palabra nos va a llevar a que hagamos eso. Y entonces nosotros podremos estar alimentando nuestro cuerpo y ser lo que leemos, lo que vemos y lo que escuchamos bueno. Fíjense ustedes que se ha hecho el cálculo. Si tan solo se lee un capítulo diario de la Biblia, un solo capítulo, que nos puede llevar, ¿qué será? Dependiendo de los versículos. Pero vamos a decir que uno muy largo, Salmo 119, ese es muy largo, ¿verdad? Ese nos puede llevar 2 días, 3 días. Pero un capítulo normal, 5 minutos, 6 minutos, y eso si la lectura no es tan a la prisa. ¿Qué son 5 minutos? Y se ha dicho que si leemos un capítulo diario, en 3 años podremos haber leído la Biblia completa. Y si un cristiano tiene 30 años de ser cristiano, al menos, debería haber leído a este punto 10 veces la Biblia completa, al menos. ¿Nos damos cuenta, hermanos, entonces de la situación, la condición en la que nos encontramos? Dijo el salmista al final de este párrafo, en guardarlos hay grande galardón. Hay un grande galardón al vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Una vida plena de gozo, de paz, de satisfacción, de tranquilidad. Hermanos, recordemos que los cristianos somos la luz del mundo y que vivimos en medio de una generación maligna y perversa en la que nuestra tarea como cristianos es brillar como luminares en el mundo. Recordemos que somos la sal de la tierra para cumplir con la doble función de la sal, luchar contra la corrupción y darle sabor a la vida. Los cristianos somos los que debemos estar enseñando a la gente lo que es vivir verdaderamente, plenamente, y no ser seducidos por ellos. Hay que enseñarlas.
muy particularmente a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hay que retomar el camino, nunca es tarde para hacerlo. Recordemos lo que Moisés escribió en Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Escucha, Israel, escuchemos ahora nosotros también. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Todos esos otros ídolos no son verdaderos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y luego dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿De qué están llenas las recámaras de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes? En las paredes. Pablo le escribe a un joven Timoteo en su segunda carta y le da esta recomendación. Pero tú, como diciendo, deja que el mundo ruede, deja que los demás piensen como quieran pensar, deja que tus compañeros de escuela, tus compañeros de oficina, tus vecinos, la gente no cristiana, diga lo que diga y crea lo que crea y viva como viva, pero tú permanece fiel en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. El poder de la palabra de Dios transforma las vidas, por destruidas que se encuentren, si tan solo volvemos a ellas. Las amamos, las leemos, las releemos, las repetimos, las memorizamos y las empezaremos a vivir y a experimentar. Enseñar a nuestros niños y nietos claramente la voluntad de Dios para nuestra salvación y la voluntad de Dios en cuanto a nuestra santificación. Hay cosas vitales con relación a las Sagradas Escrituras. Recordarlas, practicarlas y enseñarlas no son fáciles de hacer. Todo lo contrario, hermanos, implica esfuerzo, trabajo, dedicación, compromiso. Comencemos nosotros los adultos otra vez, que hemos abandonado la lectura de la Biblia cotidiana. La leemos allá ocasionalmente, leemos aquí cuando se presenta en la pantalla. Cambiemos esa actitud si realmente queremos honrar a nuestro Dios. Los adversarios de la palabra son atractivos poderosamente, tanto para adultos como para jóvenes y niños. Los medios de comunicación, particularmente la internet, son nuestro grande enemigo. Y si somos sabios, podríamos convertirlo en herramienta de bendición, si fuéramos sabios y nos guiáramos por la palabra de Dios. Por ello, el esfuerzo para recordar, practicar y enseñar las Escrituras debe ser mayor que nunca antes, pero vale la pena el esfuerzo que hagamos, porque no es un juego, es cosa de vida o de muerte. Padre Celestial, ayúdanos a entender, Señor, esto que es tan importante, tan relevante. Perdónanos, Señor, porque nuestra celebración del mes de la Biblia es algo rutinario, pasajero, sin trascendencia. Pero ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida, en nuestros días, en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las nuevas generaciones. Estamos repitiendo la historia del pueblo antiguo, porque hemos olvidado tu palabra, que tiene tanto poder, Señor, para obrar positivamente en nuestra vida. Somos infelices, ¿por qué, Señor? Vivimos momentos de tribulación, de tristeza, desesperación, frustración. ¿Por qué? Cuando tenemos al alcance
aquello que podría cambiar radicalmente nuestra vida, porque tu palabra es poderosa, penetra, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Celestial, para permitir que siga haciendo ese trabajo. Fortalece nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, que seamos verdaderamente discípulos de Jesucristo, que lo imitemos, que hagamos aquello para lo cual Él nos dejó en esta tierra. Dios nuestro, gracias por tu palabra, pero ayúdanos, Señor, a honrarla, a respetarla, a amarla, a vivirla. En el nombre de Jesús, amén.